y a los 3 meses me pasan a radio porque yo sabía manejar la cabina de grabaciones y ahí cambió mi vida totalmente. Yo ya estaba donde yo quería estar, donde alguna vez soñé estar. Desde niño empieza esa curiosidad, ese gusto por la radio. Yo creo que mi teléfono está aún más grande de lo que fue mi primer radio en mi vida que me regala mi papá cuando yo tendría, no sé, 8 o 9 años de edad. Y era un radio pequeñito, recuerdo el color y el nombre de la marca, un radiocito Lloyd de transistores. Utilizaban unas pilitas así rectangulares, muy caras, por cierto, que se acababan muy pronto, pero era con lo que yo escuchaba. Y ese no tenía bocina, solamente lo podía escuchar con un audífono monoaural. Y yo era feliz escuchando la radio, sintonizando estaciones, sintiendo esos ruidos de las ondas hertzianas cuando tú estás cambiando el sintonizador. Me llamaba mucho la atención. Entonces yo escuchaba música, como todos los seres humanos en nuestra época, en la radio, porque mi abuelo tenía una carnicería, un negocio, una carnicería con frutería, y siempre tenían música en un radio. Y yo me acercaba al radio y lo veía y escuchaba esas voces y canciones. Entonces me fue atrayendo demasiado. Todo el mundo lo escuchamos la música, todo el mundo escuchamos la radio, pero hay a quienes nos atrapa. Y después, escuchando ya, conociendo los discos de vinil, pues todavía me enamora más. Decido yo meterme a estudiar la carrera de electrónica y comunicaciones. Y estando ahí, pues yo me doy cuenta que lo que yo realmente quería era estar en la radio. Estar donde ponían los discos de acetato, de vinil, donde estaban los locutores, donde cómo se hacía, cómo se transmitía, qué necesitabas hacer para llegar a un cierto segmento de público. Eso me gustaba mucho, me llamaba tanto la atención. Y en la carrera, pues solamente iba a estar en el área técnica, ¿sí? Como ingeniero en electrónica y comunicaciones. Fui muy desesperado y esa desesperación me hizo cambiar de rumbo. Tomé una decisión que para mi padre fue muy fuerte, de decir, ¿sabes qué, papá? Te lo agradezco, tu apoyo, pero me salgo de la carrera porque yo quiero ir a la radio, ir a tocar puertas. Entonces, pues mi papá como que, no sé si lo entendió, creo que no le cayó en gracia, pero mi mamá sí habló conmigo y un gran amigo que en el cielo esté, Sergio Gobea, y mi madre que aún vive, me dijeron, a ver, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Y en ese momento, con esa pregunta, yo tuve que pensarlo muy bien y decidir exactamente, ser bien honesto y decir qué es lo que más me gusta. Entonces mi pensamiento me lleva a ese gusto que también mi mismo pensamiento a la vez me comunicaba, pero ¿qué vas a hacer con eso? A mí me gustan los discos, a mí me gusta la música, a mí me gusta grabar, porque tenía una radiograbadora en la cual yo grababa de programas del aire y luego editaba y hacía mis cosas, mis loqueras. Y yo, pues ese era mi gusto, ¿no? Entonces me decía mi mamá, acércate a la radio, nadie te va a venir a buscar a tu casa. Y eso fue lo que hice, me acerqué a radio, fui a tocar puertas. Y pues Edgar, ¿qué te cuento? La primera vez que toco una puerta fue en Grupo Radio Alegría, Pepe, en 1979. Ahí quiero hacer un paréntesis porque es importantísimo y para mí es muy profunda esa pregunta que te hacían en casa. Y tuviste que ser muy sincero, muy honesto, porque esa pregunta tiene muchos matices. El decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque muchas veces podemos confundir y la gente que puede estudiar 3, 4 carreras, muchas veces sucede que la gente dice, es que me gusta, es que me apasiona, es que esto me funciona. Y se van por el camino que te funciona, porque tal vez crees que eres bueno, porque crees que es más rápido el beneficio que puedes tener. Y tú tuviste que abrirte y ser sincero y tener mucho cuidado en eso que decías, porque prácticamente tú lo estabas decretando ante tu familia. Así es. Era una decisión muy importante. Para mí era muy, muy importante. Y como te decía, me animo, voy y toco puertas y con la súper sorpresa
De que me dijeron que no. Vas a Radio Alegría. Voy a Radio Alegría. ¿Qué? Me dijeron que qué bueno que tenía ese sueño, esas ganas de hacer radio, pero pues si no sabía hacer nada, pues me tenía que ir a enseñar alguna parte, ¿no? Entonces me dieron por ahí 2 opciones y a las cuales fui. Sí. Fui, toqué puertas, pero no, en ese momento no era el momento oportuno, adecuado. Y solamente quedó como una anécdota el andar visitando por 2 años estaciones de radio para que me dieran la oportunidad de entrar a conocer y luego a trabajar y poder hacer algo ahí. Sí, que no sabía yo ni qué en ese momento. Que hoy en día dicen que ya soy uno viejito cuando digo esto, pero para las nuevas generaciones que hoy en día quieren todos trabajo por redes sociales y solamente que me manden toda la información. Sí. ¿Qué era tocar puertas, Pepe? Me gustaría que nos contaras esa experiencia tocar porque puertas. Llegar a tocar puertas es decir, dame la oportunidad de hacer algo que no he hecho. Exacto. Y que no sé hacer. ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría estar haciendo radio. ¿Sabes hacer radio? No. Me gustaría estar grabando profesionalmente un programa. ¿Has grabado programa? No. Entonces era tan complicado. Y yo lo entiendo. Hoy en día yo lo entiendo. Es más, yo tuve la oportunidad de en vida decirle a la persona que me dijo que no la primera vez, decirle muchas gracias. Inclusive dedicar unas palabras en su funeral, porque para mí fue algo muy importante que me marcó mucho. En ese momento, tal vez cuando pasa, no lo entendí al 100%, pero él me decía, hay que prepararte, tienes que buscar tu camino y hacerte, comenzar a construirlo. Entonces, eso fue lo que hice. Cuando yo llego a la esquina de Diego de Montemayor y Calzada, volteo al edificio de Grupo Radio Alegría y yo apunté con mi dedo y dije, un día, eso a mitad de diciembre del 79. Y dije, un día voy a trabajar ahí. Y así fue. Y lo decretaste. Lo decreté. No me di cuenta, pero lo decreté. A los 2 años de tocar más puertas, te decía, y de dedicarme a otras cosas totalmente diferentes porque no encontraba mi lugar, me decido regresar a la carrera. Y cuando iba camino a la escuela a inscribirme de nuevo, se me ocurre ir a Estéreo Rey, ubicado en el edificio latino, piso 25, en Diego de en Juan Ignacio Ramón y Escobedo. Ya había ido varias veces, ya conocí ahí a Gerardo Gómez Escobar, en paz descanse, que fue un gran amigo, fue mi primer contacto así de amistad en la vida de radio. Y yo lo conocí a él. Entonces ese día, en lugar de ir a inscribir, fui a saludarlos. Ahí conozco al licenciado Ramón Preciado y en ese momento, cuando yo ya me retiraba y me iba a la escuela, después de haber estado, no sé, 1 hora por ahí acompañándolos, viéndolos grabar y cuánto, me topo en los elevadores al licenciado Preciado y en ese momento me pregunta que a dónde iba. Le dije, voy a la escuela. Dijo, ¿qué estudias? Y le dije, electrónica y comunicaciones. Dijo, ¿electrónica? ¿Sabes electrónica? Y yo, sí. Y la verdad era que no. No, había arreglado un radio, pero por chiripada, no sé cómo le hice, ¿no? Y lo arreglé y yo dije que sí. En eso me basé a mi mentira, ¿no? Entonces él la compró y le caí bien y me dijo, es que ahorita un buen amigo ocupa una persona de tu edad. Yo tendría, no sé, 19 años de edad y está buscando un muchacho que le ayude en electrónica. Si quieres, vamos, yo voy ahorita para allá. Y yo, pues vamos. Y fui, me dan trabajo en Videocassette Monterrey, que yo no sabía. Pero el mismo señor gerente de Estéreo Rey de FM Globo, que era el licenciado Preciado, también era gerente de Videocassette Monterrey. Y los dueños de Estéreo Rey y FM Globo eran dueños de Videocassette Monterrey. Y ahí empezó el puente. Estaba conectado. Estaba conectado. Ahí yo desde ese año, ¿qué sería? Agosto del 85. No, perdón, del 81. 1981. Conozco a Pablo Carranza. Conozco a Pati Nieto. Conozco a varias personas muy importantes que empezaban también, eran sus primeros años de estar en radio. ¿Y quién iba a decirlo? Estoy año y medio en Videocassette, cierran Videocassette y a los 3 meses me pasan a radio, porque yo sabía manejar la cabina de grabaciones y ahí cambió mi vida totalmente. Yo ya estaba donde yo quería estar, donde alguna vez soñé estar
Y ahí estoy como 3 años más o menos. ¿Qué te tocaba hacer? ¿La producción en vivo? Me tocaba grabar comerciales, grabar a locutores, locutores de una talla que te voy a mencionar. En paz descanse mi tocayo, don Pepe Báez, que don Pepe Báez Gutiérrez era una institución en la locución en Monterrey, en México. Me tocó grabar al ingeniero Gutiérrez, me tocó grabar con don Carlos Saucedo Rubí, con don Mario Agredano Brambila. Ahí tengo la oportunidad de conocer a Pablo Carranza, un gran locutor, gran amigo que hasta la fecha nos seguimos frecuentando y recordamos muchas anécdotas también. Entonces fue algo muy bonito porque ahí, sin haber estudiado una carrera de comunicaciones, sin haber tenido un curso de cómo grabar, todo me comenzaba a nacer. Todo me comenzaba a fluir, a nacer, no sé de dónde salía. Y empezaba a dirigirlos. Yo jamás en mi vida había dirigido a nadie. Y los señores yo recuerdo mucho a don Pepe Báez, que me decían mis compañeros, es que a don Pepe nadie lo dirige. Y tú lo estás dirigiendo, Pepe. Sí. Y él accede y hace como tú le estás diciendo. Y yo era un muchachito muy joven. Sí. Yo, pues no sé, yo creo que ya tenía esa... Pero es que a lo mejor traes ese feeling y ese oído que es importantísimo. Sí. Entonces, ellos sabían, se sentían... En confianza. En mucha confianza, exactamente. Eso era lo principal. Sí. Y así me fui moviendo por la vida y fui logrando muchas cosas. De repente, la inquietud, tú sabes, me comenzó a fluir la creación de programas. En cuanto lo planteaba, me decían que sí, lo realizaba, lo ofrecían y ¡pum! Lo vendían el mismo día. Y yo, ¡ay! Pati, me echas la mano, sí, hay que escribir esto y guiones y todo. Entonces, y hacer cortinillas y hacer todo y vestir el programa y ya muy parecido a como había hecho el demo. Porque primero hacíamos una maqueta, un demo, lo mostraban, lo compraban y entonces ya comenzábamos a trabajar en ello. Que aparte te tocó una época maravillosa hablando comercialmente de la radio, ¿no, Pepe? Sí, que se vendía muchísimo. Se vendía las grandes marcas invertían unos presupuestos que hoy en día no podrías imaginar lo que se invertía en esos años. Hoy en día existen cadenas de agencias de automóviles, de cines, de muchos negocios que salieron de la radio. Claro. Que salieron de ahí de la radio y no solamente local, sino se extendieron nacionalmente. Sí. ¿No? Entonces era algo muy importante.